primero me tengo que deshacer de los paréntesis, ¿no? O sea, de este paréntesis que estoy marcando, ¿cómo me deshago de ese paréntesis? Ley de signos. Exactamente. Este negativo que está acá, ¿qué creen que va a hacer a todo este paréntesis? Le va a cambiar de signo. Entonces va a quedar como que va a ser 2A más corchete A. Y este negativo que está acá, ¿qué le va a hacer a todo este paréntesis? Le va a cambiar a su signo contrario. Entonces va a ser menos A después. A su signo contrario. Si acá era positivo A, ¿qué va a pasar a ser? Negativo A. Si acá era positivo B, ¿qué va a pasar a ser? Negativo B. ¿Está bien? O sea, la forma de eliminar este paréntesis, dicho de otra manera, es haciendo que este negativo afecte a todo este paréntesis. ¿Y cómo le afecta? Cambiándolo a su signo contrario. Ahí dice positivo A y positivo B. ¿A qué va a cambiar? A negativo A y negativo B. ¿Estamos bien hasta acá? Haciendo eso es donde el paréntesis ya se fue. Ahora queda sumar o restar términos semejantes dentro del corchete. Por ejemplo, dentro de este corchete hay términos semejantes. ¿Qué dicen? Sí. ¿Quiénes serían semejantes acá dentro? La A. La A, ¿no? ¿A cuánto sería A menos A? No. Más A. Se cancelan. O sea, lo mismo menos lo mismo, cero, se va. Entonces, lo mismo menos lo mismo, se va. Es decir, A menos A se va. Esto con esto se va. ¿Y qué me queda? Me queda menos B. ¿Eso qué significa? Que esto va a quedar como 2A más corchete menos B. Y cerramos corchete. ¿Qué es lo que sigue ahora? Al principio nos hemos deshecho de este paréntesis, ¿verdad? Ahora, ¿de quién nos tenemos que deshacer? ¿De quién nos tenemos que deshacer ahora? Del corchete. Del corchete. ¿Y cómo me deshago del corchete? ¿Cómo me deshago de este corchete? Debe haber formas de deshacerme. Ley de signos, bien. Es correcto, ley de signos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Este positivo se va a multiplicar con este negativo. ¿Y cuánto me va a dar? Más por menos es menos. ¿Y cómo va a quedar? Va a quedar como 2A menos B. Ahora la pregunta, ¿acá puedo sumar o restar términos semejantes? ¿Donde está marcado de amarillo? No, no puedo sumar ni restar. ¿Por qué? Porque para que sea semejante tienen que tener la misma letra, ¿verdad? Entonces 2A menos B, bueno, ya no se puede hacer nada. Prácticamente la respuesta sería eso. ¿Alguna pregunta hasta acá? La idea es que si hay preguntas o hay dudas, o sea, la clave acá es interactuar. O sea, la clave de todo esto es interactuar. ¿Ya? Entonces, eso les pediría, ¿no? Que interactuemos, ¿no? Si hay algo que no entiendan, me lo hagan saber. Perdón. Bueno, acá tenemos, fíjense, tenemos dos paréntesis ahora. Tenemos este paréntesis que está acá y tenemos este paréntesis que está acá. Y obviamente todo eso está encerrado de los corchetes, ¿correcto? ¿Qué es lo que tengo que hacer en este ejercicio? Eliminar paréntesis. Ya, ¿cómo hago para eliminar los paréntesis? Suma y resto. Ya, no te escuché muy bien, pero bueno. Al igual que en el anterior caso,
Por ejemplo, este negativo, ¿qué le va a hacer a todo este paréntesis? Le va a cambiar de signo a su contrario. Por ejemplo, acá, en esta parte, acá se sobreentiende que hay un positivo. Acá. Se sobreentiende, pero no se escribe. ¿Correcto? ¿Qué va a hacer este positivo? Por ejemplo, igual, va a haber ley de signos. Pero como es positivo, no va a pasar nada. O sea, se va a mantener. ¿Saben cuándo cambia? Cuando es negativo. Por ejemplo, en este caso es negativo, entonces va a ser que todo este paréntesis que está acá cambie de signo, ¿correcto? Entonces, ¿cómo va a ser acá? Va a ser 2m menos corchete, ¿sí? Como acá hay un positivo, habíamos dicho que con el positivo no pasa nada, o sea, es como que se mantiene. Entonces, esto va a quedar como que, va a ser como m menos n, pero acá que es negativo, ¿qué le va a hacer a todo este paréntesis? Le va a cambiar de signo a su contrario. Entonces, ¿cómo va a quedar? Va a ser menos m menos n. Y cerramos corchetes. ¿Está bien? Al hacer eso es donde ya nos hemos deshecho de los paréntesis. ¿Hasta acá alguna pregunta, alguna duda? Sí. ¿Perdón? Habla de Adrián, profe. Adrián, ¿alguna pregunta? Ya. Ahora que ya nos hemos deshecho de los paréntesis, ¿qué nos toca hacer? Sumar o restar términos semejantes dentro del corchete. La pregunta, ¿hay sumas o restas de términos semejantes? ¿Quién con quién sería? Por ejemplo, esta M con esta M sería semejante. Después, ¿quién más? Esta N con esta N también sería semejante. Entonces, ¿cómo sería acá? Fíjense, M menos M, ¿cuánto es? Lo mismo menos lo mismo. ¿Qué pasa cuando tenemos esa situación de lo mismo menos lo mismo? Se tachan. O sea, lo mismo menos lo mismo se va, se anula. Pero no es en este caso. Por ejemplo, en el menos n con el menos n, ¿qué es lo que va a pasar? Signos iguales, se mantiene el signo, ¿sí? Y se suma. No nos olvidemos que acá se sobreentiende que hay un 1. Lo propio acá también. No se escribe porque se sobreentiende. Entonces, ¿cuánto sería menos 1n menos 1n? Signos iguales, se mantiene el signo y se suma. ¿Cuánto sería? 2n. ¿No? Dentro del corchete. Ahora, ¿qué es lo que sigue en este caso? Es deshacernos de este corchete, ¿no? ¿Cómo me voy a deshacer del corchete? Haciendo la multiplicación de signos. En este caso, menos por menos, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar más. Entonces esto va a quedar como 2m más 2n. Y bueno, al hacer eso, automáticamente del corchete nos olvidamos, ¿no? ¿Sí? Y lo que queda acá es ver si podemos hacer sumas o restas de términos semejantes. ¿Podemos sumar o restar? En esta parte, ¿hay términos semejantes? ¿Qué dicen? ¿Hay términos semejantes? No hay. Para que sea semejante, no nos olvidemos que tiene que tener la misma letra, ¿no? Hay M y el otro es N, entonces no hay. Entonces automáticamente la respuesta sería esta, ¿no? Sería 2M más 2N. ¿Preguntas? Preguntas. Todo está bien, profe. Ya. La idea acá es, vuelvo a repetir, es que interactuemos, ¿no? Es importante que interactuemos. ¿Por qué? Porque eso va a ayudar a aclarar dudas, ¿no? Porque de seguro dudas va a haber. O sea, de ya les digo, ¿no? De seguro dudas va a haber. Ya. Dice. Ah, ya, posi. No hay dudas, dice. Si hay dudas, háganmelo saber. ¿Está bien? Sigamos. A ver, tenemos acá el siguiente ejercicio. Fíjense, ya
un poquito que la cosa ya se va complicando un poco más. Primero teníamos un paréntesis, después teníamos 2 paréntesis, ahora tenemos 3 paréntesis. La idea sigue siendo la misma. Si puedes sumar, no sé, naranjas, ahora puedes sumar naranjas con otras frutas más, ¿no? O sea, estamos haciendo más compleja la operación, pero la idea sigue siendo la misma. ¿De quién nos tenemos que deshacer primero? De los paréntesis. Entonces, en este caso, ¿cómo sería? ¿Cómo sería? Fíjense, voy a copiar. Esta parte se copia normal. 4x cuadrado más corchete. Este negativo lo que le va a hacer a este paréntesis. Repito, ¿a quién? Este negativo que está acá solo le va a afectar a este paréntesis. Solo a ese le afecta. Cuidado que piensen que este negativo, o sea, este negativo que está acá le va a afectar a este paréntesis. No, es independiente. Este negativo solo le va a afectar a este paréntesis. ¿Qué va a pasar con ese negativo? Cuando es negativo, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que le va a cambiar a su signo contrario. Si es positivo, se mantiene. ¿Cuál es el que hace que cambie? Es el negativo. Entonces, en este caso, ¿cómo va a ser? Va a quedar como que. No nos olvidemos que este negativo le va a cambiar a su signo contrario lo que está acá. ¿En qué se va a convertir? Va a ser igual a ¿qué? Menos x al cuadrado más xy, ¿no? Habíamos dicho que le cambia su signo contrario. Pasemos al segundo paréntesis, es decir, a este. Como es positivo lo que está acá, lo que está dentro del paréntesis se mantiene. ¿Cuándo es el cambio? Cuando nosotros tenemos negativo en la parte de adelante. Como es positivo, no pasa nada, se copia como está. Va a quedar como ¿qué? Menos 3y cuadrado más 2xy. ¿Estamos bien? Ahora tenemos acá un negativo. Ya estamos en el tercer paréntesis. ¿Qué le va a hacer a este paréntesis? Le va a cambiar a su signo contrario. ¿Estamos bien? ¿Y en qué se va a convertir? Adriana, ¿en qué se va a convertir? Profe, mi primo un ratito se puso mal de repente. Está un poquito ocupado en este momento. No, ya, pucho. Ya. Quería pedirle, por favor, para poder salir de la clase un rato porque tengo que ir a ayudar a mi abuela. Ya, está bien, Adriana, no pasa nada. Dale, hermano, no hay lío. Ya, sigamos. A ver. Entonces, este negativo, ¿qué le va a hacer a este paréntesis? Le va a cambiar a su signo contrario, ¿no? Entonces va a quedar como ¿qué? Positivo 3x cuadrado y negativo y cuadrado. Y después de eso, ¿qué hacemos? El corchete se mantiene, ¿no? Lo que hicimos ahora es eliminar los paréntesis. ¿Estamos bien? Después de haber eliminado los paréntesis, nos fijamos si dentro del corchete hay lo que son términos semejantes. ¿Hay términos semejantes? Sí. ¿Quién con quién? Por ejemplo, este menos x cuadrado, ¿con quién sería? Sería con este positivo 3x cuadrado, ¿no? Son semejantes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en común tienen ¿qué? Tienen x cuadrado. ¿Vamos bien? Entonces voy a copiar esto. Va a ser 4x cuadrado más corchete. ¿Cuánto sería entonces? Menos x cuadrado más 3x cuadrado. ¿Va a ser cuánto? Va a ser 2x cuadrado. Porque no nos olvidemos que acá se sobreentiende que hay un 1. No se escribe porque se sobreentiende. Menos 1 más 3 es positivo 2. Es decir, 2x al cuadrado. Para que no nos equivoquemos y sumemos de más, lo que voy a hacer, a los que ya los sumé o resté, los voy a tachar ya. Entonces, este ya fue, este ya fue. ¿Quiénes serían los demás términos semejantes? Por ejemplo, acá dice más xy. Su semejante, ¿quién sería? Sería el positivo 2xy. ¿Cuánto sería eso? No nos olvidemos
¿sí? No nos olvidemos que acá se sobreentiende que hay un 1, ¿correcto? Entonces, ¿cuánto sería más XY más 2XY? La suma de estos dos. Esto con esto, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar 1 más 2 es 3, ¿no? Entonces va a ser positivo 3XY. Entonces ya los he sumado esos. Entonces habíamos dicho que los que ya hemos sumado o restado los vamos a tachar, ¿no? Para que no nos equivoquemos. Y por último tenemos los que tengan y cuadrado. ¿Quiénes serían esos? Sería este con este. ¿Cuánto es menos 3y cuadrado menos y cuadrado? No nos olvidemos que acá adelante se sobreentiende que hay un 1, ¿correcto? Entonces, ¿cuánto va a ser esto con esto? Menos 3 menos 1. No nos olvidemos que signos iguales se mantiene el signo y se suma, ¿no? Entonces, menos 3 menos 1 va a ser negativo ¿cuánto? Negativo 4y cuadrado. Y cerramos el corchetes, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Después de haber sumado ya o restado términos semejantes dentro del corchete, lo que tenemos que hacer es deshacernos de ese corchete. ¿Y cómo nos deshacemos? Fíjense, acá adelante yo tengo un positivo. Con el positivo habíamos dicho al principio que no pasa nada. El positivo no hace que cambie. O sea, se va a mantener. ¿Cuándo es que cambia? Cuando ves ahí, si en el caso nosotros no tuviésemos positivo y tuviésemos un negativo, este negativo, ¿qué es lo que va a hacer dentro de este corchete? Le va a cambiar a sus signos contrarios, ¿no? Si fuese negativo. Pero no es el caso. Para nosotros es positivo. ¿Eso qué significa? Que todo este corchete o lo que está dentro de este corchete se va a copiar como está. No va a cambiar. Entonces, ¿cómo va a ser esto? Va a ser 4x cuadrado más 2x cuadrado más 3xy menos 4y cuadrado. Fíjense, lo que hice es copiar. Lo mismo que está acá, lo puse acá, ¿no? Con signo y todo. Ahora, en esta parte tenemos términos semejantes. ¿Quiénes serían los términos semejantes acá? ¿Quiénes serían? Los dos cuatros. No, porque para que sea semejante, no nos olvidemos, tiene que tener la misma letra. Por ejemplo, si tú me dices este con este no son semejantes, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque uno tiene x cuadrado y el otro tiene y cuadrado. Los que serían semejantes serían estos dos. ¿Por qué? Porque en común, ¿qué tienen? Tienen el x cuadrado. Entonces, ¿cuánto va a ser 4x cuadrado más 2x cuadrado? Va a ser 6x cuadrado. Y lo demás copio porque no son semejantes, ¿no? Más 3xy menos 4y al cuadrado. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en esta parte, que sería ya la parte final, ¿tenemos sumas o restas de términos semejantes? No. Entonces, automáticamente, esa sería la solución. ¿Hasta acá alguna pregunta, alguna duda? ¿Preguntas, dudas? No, profe, ni una. Ya, sigamos. La clave, repito, es que si tienen dudas, pregunten, no te quedes con la duda. ¿Ustedes creen que yo, cuando empecé a estudiar matemáticas, o sea, no tenía dudas? Sí, tenía muchas dudas. A veces tenía más dudas. O sea, pasaba la clase y me quedaba con más dudas todavía. Entonces la clave de ahora es ir subsanando aquello, ¿está bien? A ver, en este ejercicio hay una diferencia con respecto a los anteriores. Sí, podemos observar esta línea que está acá arriba, ¿sí o no? Fíjense, esa línea. ¿Qué creen que significa esa línea que está ahí? Donde está marcado con amarillo. ¿Qué creen que signifique? Vamos. ¿Qué creen que signifique esa línea que está ahí? Dicho de otra manera, esa línea significa
¿sí? Que acá hay paréntesis. En esta parte, donde está la línea, es paréntesis. Dicho de otra manera, ¿cómo se escribiría este mismo ejercicio? De otra forma. De la forma que tal vez nosotros estamos más familiarizados. Sería así, ¿no? Sería 4m menos corchete, 2m más ¿qué? ¿Más qué? Más paréntesis, n menos 3, cerramos paréntesis, cerramos corchete. Estoy escribiendo lo mismo, pero la única diferencia es que ahora tenemos ¿qué? Tenemos paréntesis, pero la idea sigue siendo la misma. O sea, tener escrito de esta forma o tener escrito de esta forma el ejercicio, ¿es lo mismo? Sí, es lo mismo. ¿Sí? ¿Estamos bien? Y bueno, como hemos hecho los demás ejercicios, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero deshacernos de los paréntesis, ¿no? Acá podemos ver los paréntesis. Entonces, ¿cómo nos deshacemos? Todo lo demás se copia. 4m menos corchete, 2m. ¿Qué hemos dicho? Que si este es positivo, ¿qué le va a hacer a este paréntesis? No le hace nada. No le va a afectar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Copiar como está. Entonces va a ser más n menos 3. Seguimos copiando lo demás. Más corchete menos 4. Pero ahora, acá nosotros tenemos un negativo. ¿Qué le va a hacer a este paréntesis? Ah, cuando es negativo, le cambia. ¿No? Ahí dice positivo 2m, positivo 1. ¿A qué va a cambiar? A su contrario, es decir, va a ser menos 2m menos 1. ¿Estamos bien? Repito, si lo que tienes acá es positivo y tienes acá un paréntesis, o sea, no va a pasar nada, se mantiene, se copia lo mismo. Pero si tú tienes, en vez de positivo, tienes negativo, quiero decirte que a este paréntesis le va a cambiar a su contrario, que está acá, ¿no? Bueno, ahora vemos si podemos sumar o restar términos semejantes dentro de los corchetes. La pregunta es, acá dentro de este corchete tenemos términos semejantes. ¿Hay términos semejantes de lo que está marcado de amarillo? ¿Existe? ¿Hay términos semejantes? No hay término semejante, entonces se copia. ¿Sí? La pregunta es, acá, en el segundo corchete, ¿hay término semejante en el segundo corchete? Sí, ¿quién sería semejante? En este caso, el semejante sería este menos 4 con este menos 1. ¿Cuánto va a ser eso? Signos iguales, se mantiene el signo y se suma. 4 más 1 es 5. Y el menos 2m lo copiamos. ¿Estamos bien? ¿Qué sigue? Deshacernos de los corchetes. Fíjense, acá adelante tenemos un negativo. Y volvemos a repetir. Si nosotros tenemos un negativo adelante, ¿qué es lo que va a pasar? En este caso ya con el corchete, va a cambiar a su signo contrario. Entonces, ¿cómo sería? Va a ser 4m menos 2m menos n más 3. Repito, cambia a su signo contrario. Si es positivo 2m, ¿a qué va a cambiar? A negativo 2m. Si es positivo n, ¿a qué va a cambiar? A negativo n. Y si es negativo 3, ¿a qué cambia? A positivo 3. ¿No? Cambia su signo contrario. Lo que no pasa con el otro corchete, fíjense, acá es positivo. Entonces, como es positivo, esto que está acá se copia como está, sin cambiar de signo. Repito, por tener acá positivo, lo que está en este caso dentro del corchete no cambia, se mantiene como está. Entonces va a quedar como ¿qué? ¿Va a quedar como qué? Va a quedar como menos 5 menos 2m.
¿no? Se mantiene. El único que ha cambiado es en este negativo, ¿no? Ha cambiado esto. Ya. Ahora, en esta parte que está acá, ¿tenemos términos semejantes? Sí, tenemos términos semejantes. ¿Quiénes serían? Por ejemplo, tenemos este 4m con este menos 2m y con este menos 2m. Esos tres. ¿Cuánto va a ser eso? A ver, empecemos. Primero, 4m menos 2m, ¿cuánto es? 4m menos 2m es 2m. ¿Qué creen que va a pasar con este menos 2m? O sea, estos dos me van a dar 2m. Con este menos 2m, habíamos dicho al principio, lo mismo menos lo mismo. ¿Qué pasa cuando tenemos esa situación? Se va, se tacha, no existe, ¿no? Entonces, en este caso, estos tres semejantes, este y este, ¿qué va a pasar con esos tres? Se van a tachar. Ahora, en estos tres que están acá, ¿quiénes serían semejantes de estos tres? Los semejantes sería este positivo 3 con este negativo 5. ¿Cuánto es eso? Más 3 menos 5. Más 3 menos 5. Como este menos n no tiene con quién sumarse ni restarse, ¿qué es lo que pasa? Se copia. ¿Cómo está? ¿Y cuánto es 3 menos 5? Signos diferentes, se mantiene el signo del número mayor, en este caso el 5 es mayor, y se resta. 5 menos 3 es 2. Entonces la respuesta final, ¿cuánto había sido? Había sido menos n menos 2. Y esa sería la respuesta final. Hasta acá, ¿alguna pregunta, alguna duda con el ejercicio 6? ¿Alguna pregunta, alguna duda? No hay. Ya, sigamos. Repito, acá la clave es que terminado el taller de hoy, ¿sí? No te quedes con dudas, porque si te quedas con dudas, o sea, es como que no has aprovechado bien tu tiempo. ¿Está bien? O sea, es como que... O sea, la idea es terminar el taller, que te vayas con... O sea, que no te vayas con dudas. ¿Está bien? Bueno, acá ya tenemos los tres elementos. Tenemos tanto el paréntesis, tenemos corchetes y tenemos las llaves, ¿no? Tenemos las tres cosas. ¿Qué hemos aprendido hasta ahora? Lo primero que tenemos que hacer es deshacernos de quién primero. ¿De quién nos tenemos que deshacer primero? De los paréntesis, ¿correcto? De los paréntesis. Entonces, todo lo demás se va a copiar. Tenemos que ir por pasos. Tenemos el x cuadrado menos las llaves. Ya, hasta ahí. Fíjense, acá tengo un positivo, ¿sí? ¿Y qué le va a hacer a este paréntesis? A todo este paréntesis. Cuando es positivo, ¿qué pasa con el paréntesis? Se mantiene. Cuando cambia, cuando en vez de ser positivo tenemos negativo, ahí es donde cambia a su contrario, ¿no? En este caso se mantiene como está. Entonces, ¿cómo va a quedar? Va a quedar como menos x cuadrado más 3xy menos 2y cuadrado. ¿Está bien? El corchete y al último tenemos las llaves. ¿Correcto? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ya nos hemos deshecho de los paréntesis. Ahora nos tenemos que deshacer de las llaves. Pero antes de eso, vamos a ver si dentro de este corchete hay términos semejantes. ¿Hay términos semejantes dentro de este corchete? Sí. ¿Quién sería semejante? Sería este menos y cuadrado. ¿Con quién? Con el menos 2y cuadrado. Para que sean semejantes, mejor dicho, tienen que tener la misma letra. ¿Pueden tener el mismo número? Sí. Pero para que sean semejantes tienen que tener la misma letra. Es como, por ejemplo, no sé. Por ejemplo, no sé si hay otro Rodrigo más en el colegio. Pero supongamos que sí lo hay. O sea, eso no me hace semejante con ese alumno, ¿no ve? Ah, son hermanos. ¿Por qué? Porque se llaman igual. No. ¿Qué es lo que nos hace semejantes? Si ambos tuviésemos el mismo apellido. ¿Eh?
¿Se entiende? Entonces, ¿podemos tener el mismo nombre? Sí. ¿No? Pero lo que nos hace familia, por así decirlo, es el mismo apellido, ¿correcto? ¿Se entiende? Entonces, acá pasa lo mismo. O sea, ¿pueden ser iguales los números? Sí, pueden ser iguales. Pero lo que te hace semejante es que tengas la misma letra. ¿Estamos bien? Dime, Michelle. ¿Tienes preguntas? No, porque mi hermana le quería saludar y aquí la levantó de la manita conmigo ahorita. Allá. ¿Qué tal, Kevin? ¿Cómo estás? Buenas. Hola, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo pésimo. Ah. Ya. Sigamos. A ver. Acá entonces habíamos dicho que tenemos términos semejantes. Sí, tenemos este con este. Entonces, ¿cuánto va a ser menos y cuadrado menos 2y cuadrado? Todo lo demás, por cierto, todo lo demás se copia. Entonces, esto va a quedar como que, como x cuadrado menos llaves menos 7xy más. Entonces, acá no nos olvidemos que se sobreentiende que hay un 1. ¿Y cuánto es menos 1 menos 2? Signos iguales, se mantiene el signo y se suma. 1 más 2 es 3. ¿Menos 3 qué? Menos 3y cuadrado. Y todo esto que está acá se copia. ¿Por qué? Porque no son semejantes. Menos x cuadrado más 3xy. ¿Estamos bien? Si se dan cuenta, ya no hay semejantes acá. Ya nos hemos deshecho de los paréntesis. Nos falta deshacernos de quién. De los corchetes. Como acá es positivo, ¿qué hemos aprendido? Si es positivo, no pasa nada, se mantiene. Todo lo que está acá se va a mantener. Entonces, ¿cómo va a quedar? Va a ser x cuadrado menos llaves menos 7xy. Entonces habíamos dicho que si esto es positivo, todo lo que está acá se mantiene, ¿no? Se va a mantener como ¿qué? Menos 3y cuadrado menos x cuadrado más 3xy. Y al hacer eso, automáticamente los corchetes se fueron, ¿no? Y nos queda ¿qué? Nos quedan las llaves. Dentro de las llaves hay términos semejantes. ¿Qué dicen? Sí, sí hay. ¿Quiénes serían? El menos xy y el más 3xy. Estos dos, ¿no? Esteco con esteco, ¿no? Esos dos. ¿Y cuánto sería esos dos? ¿Cuánto es menos 7xy más 3xy? Menos 4xy. Bien. Entonces va a quedar como ¿qué? Va a quedar como x al cuadrado menos llaves menos 7xy más 3xy. Me va a quedar como ¿qué? Como menos 4xy. Y lo demás se mantiene, ¿no? ¿Por qué? Porque no podemos sumar ni restar. Entonces se mantiene. ¿Qué queda hacer como último paso? Lo que queda es eliminar las llaves. Para eliminar estas llaves, fíjense, nosotros tenemos ¿qué? Tenemos un negativo acá. ¿Y qué pasa cuando es negativo? ¿Qué pasa con lo que está dentro de las llaves? En este caso, van a cambiar a sus signos contrarios, ¿no? Entonces, ¿cómo qué va a cambiar? Va a ser x cuadrado. ¿Qué más? Más 4xy más 3y cuadrado más x cuadrado. No se olviden que cuando es negativo, ¿sí? Lo que está acá cambia su signo contrario. ¿Estamos bien? Y por último tenemos esto. Acá hay sumas o restas de términos semejantes. ¿Qué dicen? Sí hay. ¿Quiénes serían? X al cuadrado y x al cuadrado. Bien. Estos dos, ¿no? Este con este, ¿no? ¿Y cuánto va a ser eso? No nos olvidemos que acá se sobreentiende que hay un 1, ¿correcto? Y acá también. Entonces, 1 más 1 es 2. Pero en este caso, ¿qué? 2, ¿qué?
2x cuadrado. 2x cuadrado. Y lo demás se copia. ¿Por qué? Porque no son términos semejantes. 4y más 3y cuadrado. ¿Y ese sería quién? Ese sería la solución. ¿Por qué? Porque ya no se puede sumar ni restar términos semejantes. ¿Estamos bien? Hasta acá, ¿alguna pregunta, alguna duda respecto al ejercicio 8? Ninguna, profesor. Ya, sigamos. Ya la situación vamos a ir poniéndola un poco más compleja. Ya, por ejemplo acá. Bueno, acá tenemos paréntesis, tenemos corchetes, tenemos llaves. No solo tenemos un paréntesis, tenemos 3 paréntesis. ¿Qué es lo que hemos aprendido? Deshacernos primero de los paréntesis. ¿Ya? Después va a ser de los corchetes y al último de las llaves. Entonces acá va a quedar como que, como 7m cuadrado menos las llaves menos corchete m cuadrado más 3n. Y acá tenemos este negativo para este paréntesis. Ojo, este negativo solo le está afectando a este paréntesis. Ya, cuidado que estén pensando que este negativo le va a afectar a todo esto. No, este negativo solo le está afectando a este paréntesis, nadie más. Cuando es negativo, ¿qué pasa? Le cambia sus signos contrarios. Entonces, ¿qué va a quedar acá? Va a ser menos 5 más n, ¿correcto? Ya hemos trabajado este paréntesis. Tenemos que trabajar ahora este paréntesis. Y al igual que en el anterior paréntesis, tenemos negativo acá. Entonces, este negativo, ¿qué le va a hacer a todo este paréntesis? Le va a cambiar a su signo le va a cambiar de signo a su signo contrario. Entonces, ¿cómo va a quedar? Va a quedar como más 3 menos m al cuadrado. Y cerramos los corchetes y acá también hay unas llaves también. Fíjense, acá tenemos otro paréntesis y también tenemos un negativo adelante. Este negativo, ¿qué le va a hacer a este paréntesis? Le va a cambiar a su signo contrario. Entonces va a quedar como ¿qué? Como menos 2n menos 3, ¿correcto? Y nos hemos deshecho ¿de qué? De los paréntesis. Ahora lo que sigue es fijarnos si dentro del corchete, es decir, de acá, lo que estoy marcando de amarillo, hay términos semejantes. ¿Hay términos semejantes? Sí, ¿quién? El m cuadrado y el menos m cuadrado. Y no te olvides, lo mismo menos lo mismo me va a dar 0. Se va, se tacha. Se tacha. Ahora, en estos que están acá, ¿quiénes serían semejantes? ¿Sería semejante quién? El 3n con el positivo n, ¿no? ¿Sí? ¿Y quién más? Y el menos 5 con el más 3. Entonces, a ver, hasta acá copiamos, va a ser 7m cuadrado menos llaves menos corchete. Ya. ¿Cuánto es 3n más n? No nos olvidemos que acá se sobreentiende que hay un 1. ¿Va a ser cuánto? Va a ser 4n. Exacto. Y este menos 5 más 3. Signos distintos, se mantiene el signo del número mayor y se resta. 5 menos 3 es 2. Menos 2. Menos 2. Cerramos corchete, las llaves y lo demás se copia, ¿no? Ya nos hemos deshecho de todos los paréntesis. Hemos sumado términos semejantes también. Ahora, ¿de quién nos tenemos que deshacer? ¿De quién nos tenemos que deshacer? De los corchetes. Entonces, ¿qué le va a hacer este negativo a todo lo que está dentro del corchete? Le va a cambiar a su signo contrario. Entonces, ¿cómo va a quedar? Va a quedar como 7m cuadrado menos las llaves. Este negativo, ¿qué le hace a todo este corchete? Le cambia de signo, a su contrario. Entonces va a quedar como menos 4n más 2. ¿Sí? Cerramos las llaves y lo demás se copia. ¿Estamos bien? ¿Sí?
Al hacer eso, ya nos hemos deshecho de los corchetes, ahora nos quedan las llaves. Pero antes de eso, dentro de las llaves, ¿hay términos semejantes? No. No hay términos semejantes. ¿Eso qué significa? Que no podemos ni sumar ni restar, ¿no? Entonces nos vamos a deshacer ahora de los corchetes. Como tenemos un negativo en la parte de adelante, ¿qué va a pasar con todo lo que está acá adentro? Le van a cambiar los signos. A su contrario, ¿no? Entonces va a quedar como que, va a quedar como 7m cuadrado más 4n menos 2, y esto que está acá se mantiene, ¿no? Porque este negativo solo le está afectando a las llaves, ¿no? No piensen que este negativo le está afectando a esto más, por cierto, es independiente. Entonces, esto que está acá lo voy a copiar porque no tengo con qué sumar ni restar, así que lo copio. Entonces va a quedar como que menos 2n menos 3. Ahora, en esta parte que ya podemos decir que ya es parte final, por así decirlo, ¿hay términos semejantes? Si es que hay que sumar o restar. Y sí, ¿quién sería? Sí. El más 4n menos 2n. Este. Y también sería el menos 2 con el menos 3, ¿no? Entonces, ¿qué me va a quedar? El 7m cuadrado no tiene con quién sumarse ni restarse, entonces se copia. Ahora, ¿cuánto es 4n menos 2n? ¿Cuánto es estos dos? Menos 2n. 4 menos 2. Tienes 4, pagas 2, te da menos 2 de cambio. No. Más 2. Más 2n sería, ¿no? Entonces va a ser más 2n. Y bueno, tenemos el menos 2 con el menos 3, que hemos dicho que signos iguales, se mantiene el signo y se suma. 2 más 3 es 5. Y la respuesta final quedaría así, ¿no? Esta sería la respuesta final. Hasta acá, preguntas, dudas. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta acá, chicos? Ya, sigamos. Fíjense en esta parte. Tenemos, ¿qué significaba? Habíamos dicho esto, que está acá, esta línea que está acá arriba. ¿Qué significa? Tiene un significado. ¿Cuál es el significado? ¿O qué es lo que representa? Eso representa paréntesis, ¿correcto? Entonces, ¿cómo va a quedar? O sea, la única diferencia es que acá va a haber, o sea, fíjense, acá va a haber, o sea, no nos confundamos. Este paréntesis, el que está acá, es de este, ¿no? Pero dentro de eso va a haber otros paréntesis, es decir, ¿qué va a quedar? Va a quedar así. Va a quedar menos 3m más n menos corchete 2m más llaves menos m más paréntesis 2m, y dentro de ese paréntesis va a haber otro paréntesis que va a ser ¿qué? Menos 2 paréntesis n menos 5, ¿correcto? Cerramos este paréntesis, acá va a haber otras llaves, menos que n más 6, ¿no? Y al último tenemos un corchete. ¿Estamos bien? O sea, no confundamos. Esta línea que está acá, esta línea que está acá es de este paréntesis, ¿no? De este y de este. Nada más. Es lo único que ha cambiado. ¿Estamos bien? Ahora empecemos a resolver. Acá tenemos este negativo, a este paréntesis, ¿qué pasa? Le cambia su signo contrario. ¿Va a quedar qué? Va a quedar como menos 3m menos n. ¿Sí? Me tengo que deshacer primero de los paréntesis. Entonces va a quedar como que menos. Todo lo demás se copia. Corchete 2m más llaves menos m. ¿Correcto? Pero fíjense, acá tengo un paréntesis, pero dentro de ese paréntesis tengo otro paréntesis. Entonces, niveles de prioridad, ¿qué es lo primero que tengo que hacer?
Profe, tú nos has dicho que nos tenemos que deshacer primero de los paréntesis, está bien, pero acá, en este caso, tenemos una prioridad. O sea, es un paréntesis dentro de otro paréntesis. Entonces, primero nos tenemos que deshacer del paréntesis que está adentro, que es decir, esto que estoy marcando. Entonces, ¿cómo va a quedar? Va a quedar como más paréntesis 2m. Ahora, este negativo, ¿qué le va a hacer a este paréntesis? Le va a cambiar a su signo contrario. Entonces le va a quedar como que, como menos 2n más 5, ¿correcto? Cerramos paréntesis y cerramos las llaves. ¿Estamos bien? ¿Sí? Lo que hicimos es deshacernos de este paréntesis, del que está acá. Obviamente seguimos teniendo este paréntesis que está acá, ¿no? En el siguiente paso nos vamos a deshacer de ese paréntesis. Digamos, este negativo, ¿qué le va a hacer a este paréntesis? Le va a cambiar a su signo contrario. Es decir, esto va a quedar como menos n, menos 6 y corchete. ¿Estamos bien? Hasta acá, preguntas, dudas. Sigamos teniendo, por ejemplo, seguimos teniendo en este caso lo que es este paréntesis, ¿no? Pero como es positivo acá, ¿qué es lo que va a pasar acá? No pasa nada, se mantiene. Entonces va a quedar como menos 3m menos n menos corchete 2m más las llaves menos m. Como es positivo, este paréntesis que está acá no sufre ningún cambio con respecto al signo, entonces se mantiene. Entonces va a ser ¿qué? Va a ser más 2m menos 2n más 5 llaves menos n menos 6. Y cerramos con corchete. ¿Estamos bien? Ahora recién, ya nos hemos deshecho recién de los paréntesis, de todos los paréntesis. Lo que podemos hacer ahora es ver si dentro de este corchete hay sumas o restas de términos semejantes. ¿Hay sumas o restas de términos semejantes? Sí. ¿Quiénes serían? Sería este con este, esos dos. ¿Y cuánto va a ser todo eso? Todo lo demás se copia. Menos n, menos. Acá es muy importante el orden. Si tú lo vas a hacer a un orden que... O sea, si lo vas a hacer desordenado, más seguro es que te vas a equivocar en un signo o algo. Entonces acá es muy importante el orden. Entonces esto va a quedar como 2m, ¿no? Más corchete. ¿Cuánto sería menos m más 2m? Es menos 1m más 2m. Sería positivo 1m o directamente m. Menos 2n más 5. Cerramos las llaves. Menos n menos 6 y cerramos los corchetes. Ahora quiero que se acuerdan que habíamos dicho primero teníamos que deshacernos de los paréntesis. ¿Después de quién? De los corchetes. Y al último están de las llaves, ¿no? Al último habíamos dicho las llaves. Eso era, o es, mejor dicho, eso en un 85% casi siempre es así. En este caso, fíjense, estoy hablando en la última línea. Para ser en específico, justo en esta parte. ¿Sí? ¿Ya? Justo en esa parte. Si nosotros, en este caso, primero nos tenemos que deshacer de quién. ¿Alguien me puede decir, por favor? De los paréntesis. Estos no son paréntesis, son llaves. O sea, las llaves son así, ¿no? Las llaves son así. Y los paréntesis son así, ¿no? Las llaves son así. Oh, perdón, profe, es que parecía paréntesis. Ya, a ver, voy a dibujar mejor. A ver, a pedido del público. A ver, esto va a ser así, ¿no? ¿Está? Son llaves. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero nos tenemos que deshacer en este caso. Pero, profe, tú me has dicho que primero los paréntesis, después de los corchetes y al último son las llaves. ¿Por qué acá estás haciendo distinto? ¿Por qué? Porque no te dije en un 100%, ¿verdad? O sea, en un 85% es ese orden. Entonces, en el 15% restante, donde puede haber
no digo fallas, pero puede haber excepciones, es como en este caso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Primero nos tenemos que deshacer, en este caso particular, nos tenemos que deshacer de las llaves. Entonces va a quedar como que menos 3m menos n menos llaves 2n. Como esto es positivo, ¿qué le va a hacer a las llaves? No pasa nada. Si es positivo, no pasa nada. Se mantiene, ¿no? Entonces va a ser ¿qué? Va a ser más m menos 2n más 5 menos n menos 6 y cerramos las llaves, ¿no? ¿Correcto? Si es positivo, se mantiene. Ahora, ¿qué hacemos? Ya nos hemos deshecho de las llaves. Pero antes de deshacerme de los corchetes, primero me tengo que fijar si en esta parte hay términos semejantes. ¿Hay términos semejantes? Sí. ¿Quién? Esteco con esteco. ¿Y quién más? Esteco con esteco. Hay varios términos semejantes. A ver, sería este con este. Después este con este y este con este. ¿Cuánto va a dar eso? Menos 3m menos n menos 2m más m. No nos olvidemos que acá se sobreentiende que hay un 1. Sería 3m menos 2n menos 1n. Signos iguales se mantiene el signo y se suma. Sería menos 3n. Y por último, positivo 5 menos 6. Signos distintos, se mantiene el signo del número mayor y se resta. 6 menos 5 es 1. Ahora, ¿qué queda? Deshacernos de los corchetes. Como acá es negativo, ¿qué le va a hacer a este corchete? O a lo que está dentro del corchete, mejor dicho. Le va a cambiar de signo. Entonces, ¿cómo va a estar? Va a estar menos 3m menos n. ¿Y qué va a pasar? Va a cambiar a sus signos contrarios. Menos 3m más 3n más 1. ¿Vamos bien? Le ha cambiado sus signos contrarios. Y por último tenemos, en la última parte, ¿tenemos términos semejantes? Sí. ¿Quién con quién? Sería este con este, después este con este. ¿Correcto? ¿Y cuánto va a ser menos 3m menos 3m? Signos iguales. ¿Cuánto? 6m 6m menos 6m. menos 6m. Signos iguales, se mantiene el signo y se suma. 3m más 3m es 6m. Menos n más 3n, signos distintos, se mantiene el signo del número mayor y se resta. No nos olvidemos que acá hay un 1. 3 menos 1, 2. 2n. Y al último copiamos ese más 1 porque no tiene con quién sumarse ni restarse. Entonces esta sería la respuesta final. ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta, alguna duda respecto al ejercicio? Repito, si no hay orden, si no haces con orden, no la logras. O sea, es como, por ejemplo, a ver, ¿qué creen ustedes? Por ejemplo, hay personas que nacen con un talento ya. Por ejemplo, yo conozco gente que, no sé, como que han nacido con una pelota en las manos, ¿no? O sea, son muy capos, muy habilidosos, ¿no? Con la pelota en el fútbol. Entonces, acá viene la pregunta, ¿no? O sea, ¿nacen o se hacen? O sea, yo pienso que puedes nacer con el talento, o sea, un pro. Otro ejemplo, puedes nacer, no sé, con un talento de cantar, o sea, cantas re bien, pucha, no has ido a ninguna clase de canto, pero cantas tan bien, pues uno diría, este chango ha nacido con ese don, ese talento. ¿Pero qué creen? Si ese talento no se practica, ¿qué creen que pasa? No se desarrolla ese talento. O sea, lo dejas ahí. Sí, claro, llegará un momento en el cual, o sea, hasta cierto punto bien, pero después te quedas ahí. O sea, si no lo desarrollas, si no lo sigues estimulando, se queda ahí. Acá pasa algo similar. ¿En qué sentido? Por ejemplo, puedes tener toda la habilidad del mundo de poder
no sé, sumar, restar, términos semejantes y todo aquello. Pero en este caso en particular, en este tema, donde tenemos paréntesis, corchetes, llaves, un paréntesis dentro de otro paréntesis. Y hay casos más complejos. Está un paréntesis dentro de otro paréntesis, o sea, ¿no? Así. Si tú, o sea, puedes sumar o restar bien términos semejantes, pero si tú no manejas un orden, no la logras. Te aseguro. Es por eso que este tipo de ejercicios tiene que ser trabajado con orden. Por eso hay paso número 1, paso número 2, paso número 3. Por ejemplo, al cocinar, todo tiene sus pasos, ¿no? Si quieres cocinar, no sé, arroz, paso número 1. Tostar el arroz si es que lo quieres tostar, digamos, ¿no? Paso número 2, ¿no? O sea, echar aceite, paso número 3, ¿no? O sea, es paso 1, después paso 2, paso 3, ¿no? Es un orden. ¿No? Entonces, acá pasa lo mismo, ¿no? Tienes que ser ordenado. Hasta acá, preguntas, dudas. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Les voy a dejar, obviamente no voy a decir tarea porque ya sé lo que me van a decir. En vacaciones no hay tarea. ¿No veo? No es tarea, o sea, si estás acá es porque realmente, no sé, pienso yo, o por lo menos lo veo desde ese punto, te interesa la materia, ¿ya? O quieres aprender más, ¿no? O quieres pulir detalles. Así que te dejo estos 3 ejercicios para que practiques. No es tarea, no es por calificación, no va por ese lado, ¿ya? Para que practiques. Te dejo el 22, el 23 y el 24, ¿no? Para que practiques.